Bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra primera clase de enfermería comunitaria. Mi nombre es Mirta Feller y voy a estar con ustedes para acompañarlos. Para comenzar, les quiero comentar que existe una hoja de ruta donde los va a guiar en relación al material bibliográfico y la relación de actividades. Primero y principal vamos a hacer un repaso de lo que es enfermería comunitaria. Enfermería comunitaria es una disciplina especializada en el cuidado integral de la salud de las personas, de las familias y la comunidad en general. Utiliza destrezas metodológicas para identificar factores y diagnosticar riesgos de salud. Promueve hábitos de vida saludable y su núcleo principal es la salud pública. Se encarga de la vigilancia, recolección y análisis de información de los estados de salud, de los grupos y de familias. Planifica estrategias de abordaje mediante acciones colectivas de promoción, prevención y rehabilitación, fomentando de esta manera un autocuidado y un nivel óptimo de bienestar. El área de trabajo de la enfermería comunitaria son los domicilios, las escuelas, los centros de salud, fundaciones, organizaciones y centros urbanos. Su objetivo principal es evaluar continua y sistemáticamente la salud de las personas, trabajar con y para la comunidad, educar en salud permanente, ofrecer servicios equitativos y que garanticen la atención, promover la accesibilidad de esos servicios, ofrecer servicios de calidad que satisfagan a los usuarios y los profesionales y apoyar los temas de interés de la comunidad y buscar sus soluciones. La enfermería comunitaria cuenta con niveles de atención, que son el primario, el secundario y el terciario. El primario es promoción o protección, promover buenos hábitos y autocuidado de la sociedad a través de la educación permanente en salud, promover y proteger de diversos patógenos o toxinas ambientales. Aquí vamos a encontrar las diferentes campañas de prevención y promoción de enfermedades, las charlas, folletería y demás. El nivel secundario o prevención, mediante acciones determinadas, limitan el impacto de una enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que la enfermedad ya existe y lo que vamos a hacer es prever que progrese esa enfermedad. Un nivel terciario o rehabilitación. Ya la enfermedad aquí ha dejado daños irreversibles o secuelas de incapacidad. Intenta llevar al individuo a una pronta independencia a través de prácticas educativas de rehabilitación. La enfermería comunitaria cuenta con una herramienta principal que es el trabajo de campo. Es una estrategia metodológica la cual se nutre de vivencias cotidianas de los diferentes contextos. Utiliza elementos tanto como la valoración a través de la observación, la entrevista mediante una conversación cotidiana, recolección de información, donde la documenta en una bitácora de campo, documentos, registros y recursos tecnológicos. Su objetivo principal es observar, analizar, recolectar información del ambiente y o la comunidad en los diferentes escenarios para evaluar y documentar e informar los riesgos de salud. Esto se planifica a través de un programa, donde se identifican las necesidades, se establecen prioridades, elaboran objetivos, desarrollan actividades, ejecutan esas actividades, evalúan los resultados de esas actividades, documentan e informan los riesgos de salud encontrados y se informan a lo que es el sistema sanitario. ¿Qué hace el trabajo de campo? Identifica factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son características biológicas o conductas que incrementan la probabilidad de padecer una enfermedad o morir. Existen grupos de riesgo que son los que están predispuestos a estar en contacto con diferentes riesgos o producir enfermedades. Por ejemplo, hay factores determinantes que son la susceptibilidad al germen, la herencia biológica o las características biológicas de la persona, la edad, el sexo y el medio ambiente en el que viven. Como hablamos recién, también son conductas como por ejemplo la mala conducta sexual, el no cuidarse, las adicciones, ya sea la droga, el alcohol, el, el fumar,
los diferentes desequilibrios alimenticios como que generan un sobrepeso, un sedentarismo y a su vez patologías como la hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, patologías cardíacas y demás. Nuestro tema principal de clase de hoy es el proceso salud-enfermedad, proceso que permite comprender las actitudes individuales, colectivas y sociales frente a un fenómeno dado, siendo su importancia abordarlo. ¿Qué es salud? Salud, según la OMS, define a la salud como el estado completo de bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social. No solamente la ausencia de salud, está determinado por factores o marcadores de riesgo que son el nivel educacional, el empleo, el ingreso económico, el sexo, la edad, o como hablamos hace un rato, el estilo de vida, las características biológicas, el medio ambiente y demás. También existe forma de determinar los diferentes características de un factor determinante. Por ejemplo, existen estos factores o marcadores de riesgo que determinan la aparición de un evento. Por ejemplo, la persona, el lugar y el tiempo. ¿Quién, dónde y cuándo? ¿Quién se enfermó? ¿Cuándo se enfermó y dónde se enfermó? Si hablamos de salud, también hablamos de enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del organismo de etiología conocida que se manifiesta por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. La enfermedad en la antigüedad se detectaba a través de la experiencia del profesional, donde registraba los diferentes signos y síntomas repetitivos de persona a persona. No existía manera de poder identificar cuál era la etiología de la causa de esa enfermedad o la muerte de ese paciente. Existía un alto porcentaje de mortalidad. A través de los avances tecnológicos y la revolución industrial, se ha generado una incrementación de detección de los agentes causales de las enfermedades, donde pudieron a través del microscopio o los tomógrafos poder encontrar la etiología de las diferentes enfermedades o causas por qué los pacientes se morían. De la misma manera que la era de los antibióticos y las vacunas generó mayor esperanza de vida, una forma de detener y prevenir las enfermedades. Estas enfermedades se diagnostican de acuerdo al nivel de patogenicidad, que es una forma donde es una capacidad que tiene el germen de producir una enfermedad infecciosa. Se mide a través de la variedad de factores como la rapidez y el grado de daño tisular que causa este agente y el nivel de multiplicación que genera una toxina y produce signos y síntomas. Se caracteriza por niveles de alto, mediano y bajo nivel de patogenicidad. Por ejemplo, el agente de la rabia y el SIDA son altamente patógenos. ¿Esto qué quiere decir? Que son altamente contagiosos. El rinovirus o catarro común es altamente contagioso. Las paperas y la rubiola tienen un nivel más intermedio, ya más bien entre un 40 y un 60% de contagio, y el virus de la polio ya este es de nivel bajo porque existen bajos casos de contagio, pero alto porcentaje de asintomáticos. La infectividad, a lo mismo que la patogenicidad, es la capacidad del agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro del huésped. Cada infección en un individuo susceptible resulta en enfermedad. La capacidad de los agentes para infectar o producir enfermedad en los seres humanos dependen también de su susceptibilidad al huésped. No todas las personas igualmente expuestas a un agente infeccioso son infectadas. Las personas infectadas de alguna enfermedad poseen signos y síntomas. Estas se llaman
enfermedad infecciosa aparente o clínica. Aquellas personas infectadas que no presentan signos ni síntomas, pero aún se encuentran en un curso de una enfermedad infecciosa, se llama infección inaparente o subclínica. Como hablamos hace un rato, para que genere una infección tiene que haber diferentes factores. Por ejemplo, el agente causal, el huésped que lo aloja y el medio ambiente en el que vive. Son los elementos de la triada ecológica. Agente causal, podemos hablar de virus, bacterias, hongos, parásitos, amebas, toxinas y vectores. Huésped, el huésped es el que aloja ese agente causal para generar una enfermedad. En el caso puede ser huésped asintomático o portador o un huésped enfermo con signos y síntomas. Y el medio ambiente en el que vive, en el donde se desarrolla el huésped. Huésped es una persona o animal vivo, incluyendo las aves y artrópodos, que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Es la entrada del agente biológico o no biológico en el huésped, inicia el proceso de infección o periodo de latencia de enfermedad no transmisible. Un huésped susceptible es toda persona con mayor predisposición a padecer la enfermedad o a desarrollar la enfermedad. Infección es la entrada y desarrollo y multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal, a diferencia de la infectación, que es el desarrollo sobre el cuerpo de agentes patógenos como son los piojos, garrapatas, chinches. Y la contaminación es la presencia del agente infeccioso vivo en superficies como en el cuerpo, objetos como juguetes, sustancias como el agua, la leche, los alimentos, no constituyen a una infección, pero se denomina contaminación de superficies. Si hablamos de huésped y hablamos de agente causal, también tenemos que hablar de reservorio. El reservorio es un hábitat normal en el que vive y se multiplica y crece un agente infeccioso. Existen diferentes tipos de reservorios: un reservorio humano, un reservorio de agente infeccioso y un reservorio extrahumano. El reservorio humano es el principal causante de enfermedades como la de transmisión sexual, la lepra, la tosferina, sarampión y fiebre tifoidea. En este caso, se puede tratar con un antibiótico, pero la acción directa se ejerce sobre el sujeto como paciente y reservorio. El reservorio de agentes infecciosos es cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo o material inanimada donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso. Depende de su supervivencia o reproducción hasta que ser transmitido a un huésped. Reservorio extrahumano. Los animales pueden ser infectados a la vez servir como reservorio, como la leptospirosis, la peste, la psittacosis, la rabia y el tétanos. Es importante identificar los reservorios para adoptar medidas de protección de especies, en particular los animales domésticos. Cabe recordar que la rabia, el virus de la rabia, no es portadora del animal doméstico, sino de la rata. La rata muerde al animal doméstico y transmite el virus de la rabia. De esta manera puede llegar al ser humano. Algunos microorganismos son capaces de resistir por muchos años en el suelo, como el bacilo de Koch, el de la TBC, el bacilo tetánico, el carbunco, el parásitos y hongos. Son multiresistentes. Existen etapas de la enfermedad: periodo de incubación, periodo de latencia, periodo de una enfermedad. El periodo de incubación es un intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición a un agente infeccioso y la aparición del primer signo o síntoma de la enfermedad. En este caso podemos encontrar a los portadores. Es un individuo o animal infectado que alberga un agente infeccioso específico de una determinada enfermedad sin presentar signos ni síntomas. Esto puede ser temporal o prolongado. Existen tipos de portador, como el portador asintomático o sano, el portador en incubación,
el portador convaleciente luego de transitar la enfermedad. En este caso, ¿esto qué quiere decir? Que existen pacientes que luego de ser recuperados pueden seguir contagiando. Periodo de latencia, intervalo de tiempo que transcurre desde que se produce la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. Transmisión de una enfermedad. Puede empezar antes de que se evidencie en la persona o animal, pero también puede ser después de la recuperación clínica. Una persona que se infecta se recupera y luego de recuperarse puede llegar a seguir contagiando. Fuentes de infección. Toda persona, objeto, sustancia desde donde el agente infeccioso pasa al huésped. Existen mecanismos de transmisión, directa o indirecta. En el caso de transmisión directa, el agente infeccioso es una puerta de entrada a una transmisión de persona a persona. Puede ser inmediata, mediata o vertical. En el caso de que sea vertical, puede ser en el caso del embarazo, que se transmite a través de la placenta o el canal de parto al bebé. O en el caso de los virus de HIV, HPV, el sífilis, la hepatitis B, o también a través de la lactancia materna. A través de la leche puede llegar a transmitirse el virus. En este caso existe una probabilidad de contagio. La transmisión indirecta puede ser por fomites, por vector, por agua, por alimento, de manera activa o pasiva. Esta transmisión por fomites, ¿qué es un fomites? Son objetos o materiales contaminados. Por intermedio de un vector, de manera mecánica, a través de las patas de la mosca, o de manera biológica, a través de la picadura de un mosquito. A través del aire, por diseminación de aerosoles microbianos, a través de pequeñas partículas de dimensiones variables que proceden del suelo o de esporas de hongos, por agitación mecánica de ropa o de elementos contaminados. Como hablamos de transmisión, de mecanismos de transmisión, vamos a hablar de lo que existe una puerta de entrada y una puerta de salida, que pueden ser las mismas. En el caso de la vía respiratoria, se transmite por respiración, por inhalación, exhalación, por tos y por esputo. Las enfermedades que se utilizan de esta vía respiratoria son, por ejemplo, las de mayor difusión, que son las de difícil controlar, como el asma, la tuberculosis o diferentes tipos de resfrío o virus transmitidos por aire. El genitourinario, generalmente la transmisión sexual a través de la lectospirosis, la sífilis, el HIV, las enfermedades de transmisión sexual, y a través de las digestivas, como las propias, o sea, la genitourinaria se transmite por contacto y fluidos. Las digestivas, como son la tifoidea, la hepatitis A, E, amebas, cólera, esta se transmite a través de alimentos contaminados o sustancias contaminadas o contacto directo. A través de la piel, a través de contacto directo, por picaduras o por punción mecánica en contacto con fluidos. Por laceraciones en la piel también. Y a través de la placentaria, como hablamos recién, del embarazo de una forma vertical, a través de sífilis, rubiola, toxoplasmosis y chagas. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.